rcr750.com, nuestra página web, @rsr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes tengan todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora y en diferido también, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube. Nos puedes buscar en YouTube como RCR750, como les decimos siempre. Daniel, a esta hora estamos recibiendo la nota de duelo, lamentablemente, hace menos de una hora, de la Arquidiócesis de Caracas. Se ha hecho público el fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien, bueno, hasta el día de hoy nos ha acompañado en este plano. Ustedes saben que el cardenal estaba internado en una clínica en Caracas por haberse agravado luego de contraer COVID-19 y hace menos de una hora, repito, la Arquidiócesis de Caracas dice: su excelentísimo cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, los obispos auxiliares y todo el clero caraqueño, junto a la Iglesia Católica Venezolana, han participado el sensible fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien fuera arzobispo emérito de Caracas y una de las personas más influyentes en la Iglesia Católica venezolana. Enviamos sentidas palabras de condolencia a familiares y amigos. Descanse en paz. Condolencia a la que nos unimos desde acá por la sensible pérdida del cardenal Urosa. Bueno, Daniel, te escuchamos. Ojalá, Sí. Neomar, ojalá, y me siento en la necesidad de decir esto, ojalá no las, eh, la claque gobernante no vuelva a maltratar a los dolientes, a la feligresía y a los afectos cuando se trate de los homenajes fúnebres que se le van a rendir, como ocurrió con el cardenal Velasco, como ocurrió con el cardenal Castillo Lara, que se vivieron momentos terribles. Cuando falleció el cardenal Velasco, mandaron a unas tropas de desarrapados y le lanzaron al frente de la Catedral de Caracas un perro muerto. Son cosas que uno no puede olvidar. Son cosas que uno no puede olvidar. Entonces, a mí me gustaría que así como cuando Chávez se murió, que no volverá, nadie fue para allá a hacerle cualquier cosa que pudieron haber hecho y quizás hasta sentido habría tenido, que en esta ocasión respeten el dolor de los dolientes del cardenal Urosa Sabino. Lo mínimo que uno puede pedir. Voy a decir, además, estaba Así es. recordando hoy, Omar, yo soy de la generación, tú eres de la generación del cardenal Velasco, creo, ¿no? Fue el primer Sí, cardenal que tuviste. sí, sí, exacto. Yo soy de la generación del cardenal José Alí Lebrun. Claro. Chale pierna, ¿no? Yo recuerdo que mi bisabuela tenía en su repisita, en el Seibo, tenía una foto del cardenal Ali Lebrun, una foto conmemorativa de cuando lo ordenaron cardenal. Y recuerdo al cardenal Ali Lebrun. Luego recuerdo al cardenal Castillo Lara, que era muy querido a su vez en mi familia paterna, porque mi abuela había ido a misa con el cardenal Castillo Lara. Yo no recuerdo si fue en Puerto Cabello o si fue donde, porque yo entiendo que él, siendo, por supuesto, mucho antes de ser cardenal, ¿no? Mi abuela fue a misa con él, iba a misa en la iglesia donde él oficiaba, y recuerdo que mi abuela lo decía, mi abuela María, decía, ay, el padre, y él decía el padre Castillo, aunque era Monseñor Castillo después, decía, ay, el padre Castillo, ese es el padre Castillo. Luego nos tocó ver luego de Castillo Lara, vimos al cardenal Velasco. Luego del cardenal Velasco vimos a el cardenal Urosa Sabino.
Entiendo que ahora tenemos al cardenal Porras, ¿no? Entiendo que tenemos un solo cardenal, que es el cardenal Ahora. Porras. Tú sabes que no es cualquier cosa, Neymar, porque esto trasciende lo religioso. Porque tú sabes que por las relaciones entre la iglesia y el Estado venezolano se rigen por un acuerdo que es el concordato. Y por una de esas cosas de otrora, ese concordato establece varias cosas, privilegios para la iglesia y privilegios para el Estado. Una cosa casi medieval. Entre los privilegios que se le otorga a la Iglesia Católica a través de ese concordato, se le permite, por ejemplo, ser considerada como casi que la religión oficial del país, ¿no? Con las previsiones de ley establecidas en un Estado laico. Eso es lo que permite que el nuncio apostólico se le considere de forma permanente como el decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. En los países que no tienen esa previsión, en los países que no son católicos, el decano del cuerpo diplomático acreditado en ese país es el embajador que más tiempo tenga acreditado en ese estado. ¿Ok? En el caso de los países que tienen esta modalidad del concordato y la religión católica como principal, siempre es el nuncio apostólico el decano del cuerpo diplomático. Pero hay otro asunto que está en discusión desde hace años y es el tema del arzobispado de Caracas. Porque según las normas establecidas en el concordato, el arzobispo de Caracas no puede ser nombrado sin autorización del presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela, qué cosa tan particular, ¿no? Medieval. Así que el monarca. Eso viene de allí, eso viene del tema aquel del derecho divino de los reyes y de considerar al presidente como si fuese un monarca, un soberano, una cosa. No se puede nombrar al arzobispo de Caracas sin que el presidente de la República esté de acuerdo con el nombramiento. ¿Qué ocurre? Que cuando un cardenal, cuando un obispo, un arzobispo encargado de una diócesis, llega a los 80 años, sigue siendo cardenal, pero se retira de las actividades administrativas. Por tanto, no puede seguir siendo arzobispo. Tiene que nombrarse otro arzobispo. Desde que el cardenal Uroso Sabino cumplió los 80 años y se retiró, no hay arzobispo. No llegaba a los 80, creo que se retiró por motivación propia. Él se retiró, entiendo que no sé si a los 80 o a los 75, yo sé que por ahí tenía es la 79, cosa. No había llegado a los 80. Porque a los 80, cuando cumplen 80 años, es cuando dejan de ser electores en los cónclaves para el Vaticano, claro. Pueden ser candidatos, pueden ser electos, pero no son electores. En el caso de la diócesis entiendo que es a los 75. El tema es que hay un arzobispo auxiliar que es un interino, que es el cardenal Velasco, el cardenal Porras. ¿Qué es lo que ocurre? Que el cardenal Porras está marcado por el chavismo como enemigo de la revolución. Y parece ser que algo debe haberse hablado ya, que el Papa Francisco, a pesar de que defiende a Porras como su candidato a ser arzobispo, obviamente por razones, no por razones ideológicas, precisamente, sino por razones de la inmensa rosca del Vaticano. Es un voto, ¿no? Tú sabes. Allí también se cuecenaba. Él defiende a Cardenal Porras, pero no lo nombra, porque parece ser, seguramente, ya en las conversaciones, muy seguramente el régimen chavista le dijo, si lo nombra lo vamos a vetar. Entonces el arzobispado
estaba con un arzobispo emérito, es decir, jubilado, y con un arzobispo auxiliar. ¿Qué va a pasar ahora? El Vaticano va a nombrar definitivamente como arzobispo a Cardenal Porras a sabiendas de que el chavismo lo va a rechazar. O lo nombrará y el chavismo lo aceptará. O nombrarán a otro cardenal y luego de eso es que habrá un nuevo nombre para el arzobispado de Caracas, no sabemos. Se dice que inclusive hay que podría haber, que ese nombramiento podría ser impectore. ¿Qué es un nombramiento impectore en la iglesia? Un nombramiento impectore es dentro del pecho, es decir, el Papa ha hecho un nombramiento, que entiendo que lo tienen, lo asientan en algún lado, y ese nombramiento impectore no se hace público para no poner en riesgo a la iglesia o al designado. Hubo unos casos del Papa Juan Pablo II, que fue quien más nombró cardenales impectores, porque los nombraba en China. Imagínate tú, o nombrar un cardenal en China, para el riesgo que corría a partir del momento del nombramiento. Entonces eran cardenales impectores que de repente bajaba la presión o cesaba el peligro y se anunciaba que el cardenal había sido nombrado ya, o sea, se hacía público, es cardenal, y su nombramiento fue impectore desde el año tal. Entonces, todo eso está en desarrollo en este momento. Y creo que es interesante, porque si algo debemos decir es que en este momento en el que estamos, el mundo, en el momento en el que está el mundo, la Iglesia Católica está jugando un rol muy importante. Sobre Oh, todo, sobre y todo en en cuanto a lo que Venezuela se... más. Y en Venezuela más y en Latinoamérica mucho más, sobre todo con este Papa que parece ser un aliado de la expansión del socialismo del siglo XXI. En Venezuela más porque, bueno, aunque no se piense así, o sea, no sé, hay gente que de alguna manera, y yo tengo una opinión muy particular sobre esto, ¿no? Que la iglesia no debe mantenerse ajena a los temas políticos, porque si no, entonces se divide el rebaño y empieza todo este problema de que hubo un cura metido en política, pero es que la vida política en este caso en Venezuela y en un sistema como el socialismo del siglo XXI y en un sistema como el chavista, toca los elementos cotidianos con los que tiene que lidiar cualquier persona, esté o no esté adscrita a la fe católica. Pero como la fe católica, como todas las religiones, contempla digamos, determinados modos de vida, determinadas concepciones sobre el modo de vivir, sobre el otro, cómo actuar con el otro, obviamente que la iglesia va a caer al final del día, si es sincera, si es una iglesia comprometida, creo yo, con los valores que supuestamente defiende y con el bienestar del rebaño que supuestamente protege, es una iglesia que va a tener, así no lo quiera, que caer o en los cuestionamientos o en las alabanzas a la política del país en el que se conduce. Y esto en Venezuela es más que evidente porque, repito, todo lo que ocurre en Venezuela y todo lo que trasciende en la vida cotidiana de los ciudadanos en Venezuela tiene generalmente el 95% que ver con una decisión gubernamental o no. Entonces, ese cuento famoso, que hay mucha gente que le encanta porque, bueno, porque está bien, el mundo ideal es bonito, pero mientras es ideal, de que la iglesia, bueno, ha cometido un error en meterse en temas políticos, bueno, hay que pensarlo mejor, porque a veces no es voluntad de la iglesia, que la iglesia católica siempre ha tenido mucho poder, la iglesia católica siempre ha tenido dominios de determinados temas en todas partes del mundo, por supuesto que sí, pero en el caso venezolano es que es casi ineludible que esa iglesia católica termine fijando posición sobre el acontecer de la política en el país. Entonces, y por cierto, en eso, yo creo que amén de las posiciones políticas, hablando de lo que comenzamos, que era el cardenal Urosa, el cardenal Urosa a mí siempre me pareció un hombre muy decidido, pero muy prudente también. No era un sacerdote estridente, pero siempre fue muy claro con las formas de las cosas como las planteaba. Entonces, allí yo creo que hay un tema, por supuesto, interesante con el Lo tema que de la pasa, religión. Neomar, es que como siempre, esto va a ser siempre controversial, porque pasa con todas las disciplinas o instituciones que se supone están allí
para representar a un todo o para abarcar a un todo. Pero dentro de ese todo, que en el caso de la iglesia es la feligresía, como en el caso de un artista son sus fans, o en el caso de un equipo de fútbol son sus hinchas, dentro de esa fanaticada, feligresía o hinchada, hay gente con distintas posiciones políticas. Por lo tanto, que esa institución tome una posición política podría hacerle daño a sus seguidores. Pero al mismo tiempo, dentro de sus seguidores, cuando se toma una posición, no se rechaza que tomen una posición, sino lo que se rechaza es que la posición que toman no es la que a mí me gusta. Por ejemplo, en el caso del papado, es natural ver a algunos personajes, sobre todo estos que andan por ahí, estos conspiranoicos, loquitos que se leyeron 2 libros volteados y ya andan por ahí filosofando y escribiendo sonceras. Entonces, no, pues Ratzinger sí, no, pero Francisco no. No, el papado es la misma figura siempre. Tiene los mismos privilegios, hace las mismas cosas, y el que llega a papa, llega porque lo escogieron unos cardenales. O sea, así es simple. Si nosotros nos ponemos a ver a Francisco, por supuesto, Francisco es absoluta y completamente socialista, no tengo dudas de eso. Pero vamos a ver a la iglesia como un todo después de 6 años de papado, ¿no? Creo que van 6 o 7. Sí, como 7. Vamos a ver la cosa en perspectiva. ¿Ha cambiado la iglesia que era de Juan Pablo II en manos ahorita con Francisco? Yo creo que no, yo creo que no ha podido. Yo creo que ha sido que la gestión de Francisco intentando llevar a la iglesia a pintar el Vaticano de rojo, yo creo que ha fracasado. Cosa natural, porque siendo un peronista, los peronistas siempre fracasan cuando gobiernan. No, y más allá de eso, Daniel, es una institución con siglos y siglos de existencia. Pero por supuesto. La cual por mucho que se quiera cambiar, siempre hay una gran tendencia conservadora, no en términos, digamos, de ideologías, hablar de conservadurismo o de la praxis de la iglesia respecto de temas, por ejemplo, del tema de los géneros, el tema del matrimonio, las uniones, el tema del aborto, sino sobre la forma, el modo interno del funcionamiento de la iglesia. O sea, hay unos usos y unas maneras arraigados por siglos. Entonces, eso de que va a venir un hombre y va a transformar completamente a la iglesia es también un poco incierto. Pero bueno, tenemos que hacer la pausa. Eso no ha cambiado, o sea, la iglesia no ha cambiado. Y es muy difícil porque las instituciones como estas son, como al igual que las potencias, son como barcos tanqueros que empiezan su rutina de apagado casi que un día antes de llegar al puerto. Pero vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Cambiamos radicalmente de tema y tenemos que caer en Tarek William Saab, que cuando uno le ve la cara, cuando uno ve que aparece públicamente, uno dice, ¿qué se trae entre manos? Ya viene una mala noticia otra vez. Y en este caso, nuevamente, bueno, viene el show con Tarek William Saab. Es como cuando comenzaba, como uno cuando prendía el televisor los sábados y venía y sabía que ya iba a comenzar Sábado Sensacional. Bueno, así mismo. Arranca Tarek William Saab, entonces uno ve, salvando las distancias, algo así que trata de emular a Gilberto Correa o a Amador o al propio Daniel Sarcos. Y dice lo siguiente. Dice Tarek William Saab que ha pedido o hace público que han pedido la extradición de el Pollo Carvajal a España. Es decir, para que lo manden no a los Estados Unidos, sino para que lo manden para Venezuela. Permíteme que me... Pero lo mejor es la explicación. Lo mejor es la explicación. Vamos a ver la explicación que da el petimetre. Cuando tú pides la extradición de un ciudadano, obviamente tú tienes que decir que ese tipo es un peligroso delincuente que obviamente ha caído en delitos tan peligrosos que tú estás requiriéndolo ante la justicia local y por eso tienen que mandártelo pues envuelto en papel contaje. Entonces dice acá el señor Tarek William Saab textualmente: el 21 de septiembre de 2021 fue solicitado al tribunal de la causa el inicio del procedimiento de extradición activa contra este ciudadano por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada. Esta es primera vez que lo leo, ¿viste? Conspiración continuada. Ese es cuando uno es un conspirador, pero reiterado, ¿no? Exacto. Financiamiento al terrorismo como y asociación con el terrorismo también. Sí, exacto, continuados. Dice el señor Tarek William Saab, cuando se le pregunta específicamente por cuáles son los delitos de Hugo Carvajal, que por ejemplo, Hugo Carvajal era parte de la llamada Operación Constitución. Sí. La Operación Constitución era una que pretendía, dice Tarek William Saab, realizar asesinatos selectivos de dirigentes políticos, miembros de poderes públicos nacionales, donde está a la cabeza de la trama el coronel Osvaldo Valentín García Palomo, y que se iba a realizar el 31 de enero de 2019, cuando se produjo la famosa asunción de mando de Juan Guaidó Márquez como presidente interino de Venezuela. Pero aquí se dice también que desde 2017, porque obviamente aquí lo que procede es el linchamiento, como en toda revolución, el final, esto mire, ténganlo muy en cuenta, esto es un mensaje a los chavistas. El final de todo chavista, como el final de todo burócrata de una revolución, es o un paredón literal o moral, o es una cárcel, o es el destierro. Pero así como decía Tito Rojas, que de la cárcel del amor nadie se escapa, del paredón y de la purga de la revolución nadie se escapa. No se escapan. Bueno, y además hay otro destino final siempre, como la película, que es que te borran de la foto, te sacan del relato. O sea, en los libros panfletarios que se escriben siempre sobre el proceso revolucionario, porque en toda revolución tiene que haber unos jaletis de turno que escriben la historia, ¿no?, de la revolución, te empiezan a sacar, te quitan, te empiezan a ver manchas donde meses y años atrás veían luces. Entonces, una característica también equivalente, claro, a la canción, otra canción de Oscar de León, Te borraré, no quiero que me lastimes. Está musical el día de hoy. El pollo te ha convertido en un melómano el día de hoy para hablar de esto. Mira, 2017 se alinea con la oposición. Bueno, Tarek William Saab está hablando que este es un delincuente continuado. Y como un delincuente continuado fue hecho diputado por Diosdado Cabello en 2015. Un tipo que... Pero Neomar, ¿qué cosas dices? Pues, esa es la lógica. Esa es la lógica. Porque un delincuente generalmente no desarrolla comportamientos delincuenciales cuando está viejo. Ya Hugo Carvajal está en los 60, está en el sexto piso. Pollo viejo no aprende a hablar. Esa es otra canción. O los pollitos dicen pío, pío, o ¿cómo que? Con el pío, pío, pío. Con el Las canciones déjamelas a mí, por favor. Tú continúa con el relato. Yo continúo con el relato. Si tú te metes a malandro, tú no te vas a meter a malandro a los 60 años. Tú no te vas a meter a malandro a los 55.
El que va a convertirse en un criminal generalmente se convierte a temprana edad. Es decir, después de los 20 años ya es No, malandro. bueno, se han visto casos. Así. Hay unos que son Claro. malandro viejo. ¿Usted conoce No, hay malandro viejo? gente, claro, muchísimo, muchísimo. Mira, yo he visto casos de muchachos cuya carrera delictiva comienza en la niñez. Claro. Y también conozco casos el caso que se ve mucho en los barrios y urbanizaciones de clase media, el caso del malandro cansado, que es el malandro viejo. El malandro cansado es el que echó tanta vaina y llevó tanto palo, que llega un momento que ya decía que ya no más. Entonces se convierte en el malandro viejo del barrio. El que lava los carros, el que barre el estacionamiento, el que se para en la esquina. Que todo el mundo lo saluda y le parece pintoresco, pero nadie sabe por qué. El que ayuda a la señora a bajar las bolsas del carro. El que barre la entrada por cualquier cosita ahí. Puede que ese malandro cansado, malandro cansado o malandro viejo se convierta en predicador del cristianismo también. Puede ocurrir. No, ya ese es otro, ya ese es Bertucci. Eso ya es otra raza. Ese no está cansado, ese apenas es que está comenzando. Exacto, ese no está cansado, ese ahora es que tiene ese sigue siendo malandro, pero con la Biblia en la mano. Perjuro ese. Por Dios. Pero entonces aquí dice, falso profeta. Pero mira. Vamos a perder la secuencia del relato. Entonces sí, Carvajal se alineó con un sector extremista que se autoproclamó de manera ilegal, como una suerte de gobierno de ficción. Claro que él estaba anotado en una banda delictiva que es el chavismo. Exacto. Entonces. Está diciendo la verdad, Tarek William Saab por primera vez en su vida. Entonces el caso es que Tarek William Saab viene a convencernos ahora de que el Pollo Carvajal no era malandro antes, sino que se ha convertido en malandro en 2 años. Sí, o sea, en 2 años él sufrió una metamorfosis como Gregorio Sanza. ¿Tú te acuerdas de Gregorio Sanza, Daniel? No. Gregorio Sanza se metió un día en su cuarto. Gregorio Sanza es el personaje principal de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Kafka habla de un personaje que se mete un día en su cuarto. Él se sentía raro, en realidad, como el hombre mosca, pues también, que es el de la película de Cronenberg, que también tiene un libro, creo yo, el hombre que lo hace este tipo que luego ha terminado haciendo unos documentales buenísimos, el de Jurassic Park, ahora se me olvida el nombre, de David X. El caso es que estos son personajes que un día se meten en su casa o en su cuarto, como le pasó a Gregorio Sanza, y Gregorio Sanza era un hombre con 2 brazos, 2 piernas, tenía una nariz, una boca, 2 ojos, y al día siguiente al levantarse se topa con que es una cucaracha. Eso es lo que le ha ocurrido al Pollo Carvajal. Eso le pasó a todo el chavismo. Y se convirtieron, pero no en un día. No, ellos nacieron así. Ni en 20 años. Bueno, o si no, se transformaron en eso a temprana edad. Y en ese sentido, el argumento... Pero tú no crees que estos bichos siempre fueron malandros, pero es que nosotros no los detectábamos. Claro. Pero hubo uno que los detectamos a tiempo, porque yo siempre me hacía una pregunta, Omar. Yo siempre me hacía los detectamos, incluso los aplaudimos. La sociedad venezolana los aplaudió. Dice, ese malandro es mío. Sí. Pero fíjate tú una cosa. Yo recuerdo mi indignación en el año 98, siendo un joven de 18 años que iba a votar por primera vez. Cuando yo escuchaba a gente diciendo que yo todavía no sé por quién voy a votar, si voto por Irene o si voto por Chávez. Yo estoy entre Chávez y entre Salas Romero. Yo le decía a la gente, pero, o sea, yo no entiendo tu duda. O sea, ¿cómo puedes estar tú entre un tipo que es un conocido asesino y un político, con todos los defectos que pueda tener? Porque de repente... Yo estoy seguro que Salas Romero tiene defectos, que Irene Sáenz tiene defectos, que Claudio Fermín es un defecto que camina, pero ¿cómo puedes tú hacer esa comparación? Decía yo, si estamos hablando de un asesino, no, bueno, pero a lo indultaron, no, bueno, porque eso fue en el pasado, él se arrepintió y él reconoció. Entonces yo nunca entendí eso, siendo joven, porque yo decía, pero si este tipo salió y mató a un gentío, o sea, ¿cómo puede la gente votar por un tipo del cual estamos seguros que es un delincuente?
Yo eso nunca lo entendí, ojo, sin entrar en la profundidad política, sino que yo lo pensaba con un sentido lógico. Yo decía, pero ¿cómo vamos a llevar a la presidencia un tipo con ese prontuario? Eso no tiene sentido. Sobre todo cuando había alternativas. Claro. Porque las había. Porque con todos los defectos que puedan endilgarse a Salah Romer, yo estoy convencido de que si Salah Romer ganaba la presidencia en el año 98, no iba a modificar la constitución para hacerla a su medida, no se iba a perpetuar en el poder, ni iba a convertir a Venezuela en el reino del crimen que es hoy. Que hubiese detenido la marcha de las cosas, bueno, ya esa es otra discusión, ya ese es otro debate, y no somos adivinos. Estoy seguro que Miguel Rodríguez, por quien voté yo en el 98, porque Claudio se retiró, porque Claudio siempre se retira, se ha retirado siempre, está en permanente retirada. Hasta cuando participa se retira, ¿no? Hasta de la sensatez. A veces se retira de la sensatez. Se ha retirado de la sensatez. Retirado de la sensatez está desde hace rato. Pero había alternativas, había otro tipo de gente por la cual votar. Y entonces, cuando yo escucho, no, porque es que entonces, no. O sea, aquí tú escogiste al malandro. Como ese cliché que hay de la muchacha del barrio que se empata con el pran y que está buscando un malandrito. Y eso lo usan mucho como metáfora. Bueno, pero no es nada más en el barrio. La clase media en pleno fue a entregarle su virginidad política al malandro Hugo Chávez. Pero que sí que fue la principal base de apoyo del primer triunfo de Chávez. La clase media, clase alta. Y bueno, y después vino el apoyo masivo. Los sectores populares vienen detrás, claro, pero comprado. Porque claro, es que los sectores populares no tenían masivamente la participación en el chavismo, sino después que el chavismo llegó al poder y tuvo el poder de repartir. Es allí cuando aquellas clases populares, Humberto Celli lo resumió muy bien, la noche que ganó Chávez en Venevisión, estaba. Entonces estaban haciendo una toma y se veía a la gente pegando gritos, ¿no? Y creo que fue Bocaranda que le preguntó, ¿qué le parece a Humberto Celli esto? Y entonces Humberto Celli, viendo la imagen, dice, estoy viendo esas negritas que están ahí bailando. Esas eran nuestras negritas. Las negritas que votaban por Acción Democrática. Tenemos que hacer el corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Uno a veces se pregunta si todo esto no es otra cosa que una gran consecuencia de un arrebato colectivo. Porque me pongo a sacar cuenta y me pongo a pensar
en el país que yo viví en el 98, en pleno fragor de la campaña electoral y en pleno fragor de del día de las elecciones y de todo lo que ocurrió después. Y yo recuerdo los cambiazos. Y recuerdo cómo vi a muchísimo adeco y copellano sectario recalcitrante a nivel de base, ¿no? Y de dirigencia media y de dirigencia regional, los vi entrando sin asco alguno en el chavismo para ser los mismos sectarios. Mira, había el caso de una señora, no sé si estará viva ella todavía, que era adeca, pero ella era más que adeca, ella era adeca rubinista, es decir, ficha de José Rubín de Armas, que era el gran caudillo de Acción Democrática en Vargas. Y ella era una ficha de José Rubín hasta el punto que ella se encargaba de perseguir en la administración pública a los propios adecos. O sea, adeco que no estaba con Rubín, no está con Rubín. Que lo votaran. La señora se llamaba Diomira Marcano, esa señora. Terrible. Por los peores recuerdos, tiene muchísima gente esa señora. Ella y de otros más. Otros, porque como ella hubo otros. En los adecos, en los masistas, porque el MAS fue gobierno en Vargas también, y en los copellanos. Eso fue espantoso. Y yo recuerdo cómo, yo creo que ya durante el gobierno del Carneiro, ya había llegado al poder, me sorprendo yo un día viendo que la señora estaba en el chavismo. Y yo dije, ¿y esta señora, cómo es esto? O sea, yo me sorprendí tanto. Y dije, ¿qué es esto? Y me acuerdo que un chavista me dijo... ¿Qué es esto, Venezuela? Increíble, chico. Y me acuerdo como un chavista me dijo, y yo le dije, ¿tú sabes lo que hacía ella? Y le expliqué todo esto. ¿Tú sabes lo que hacía ella? Ella perseguía a los adecos que no estaban con Rubí para que los votaran. Y este chavista me dijo, y aquí está haciendo lo mismo. Persiguiendo que no está con Canela. Mira, que él no está con Canela, que él no está con Canela. Es eso. Y eso uno lo vio, por ejemplo, en el periodismo regional, periodistas que eran adecos o copellanos y que con el chavismo pasaron a vivir como reyes. Se anotaron en el chavismo regional, callados la boca, los metieron en nómina, en las nóminas de las alcaldías, en las nóminas de la gobernación, de la dirección de medios, de la dirección de cultura y tal, y por ahí les sacaban una pauta comercial, les pagaban a través de pauta, no, ponle un anuncio ahí en el periódico, ponle un anuncio ahí en el programa de radio y así compraban. Y así se montaron emisoras, y así se montaron periódicos, y se montaron medios de comunicación, programas de radio y sinvergüenzuras varias. Y eso, variadas. Te estoy hablando que eso fue a nivel regional, a nivel municipal y a nivel nacional. Bueno, a los alcaldes capitalinos les encantaba poner pauta en programas de radio, cuando la radio venezolana estaba dictando la pauta. Estaban todavía buscar y darle premios a los periodistas. Ya el periodista. Bueno, esa todavía se estila. Me han dicho. Esa de darle premios a los periodistas. Me han dicho, sí, para comprarlos con un premio. Para neutralizarlo. Vamos a poner el premio para que no se meta con nosotros, para que nos trate bien. Para que sea amiguito. Para que sea amiguito. Entonces, eso es bien particular. Entonces, cuando tú revisas lo que está ocurriendo hoy con estas acusaciones estas acusaciones intrachavistas. Esto es una guerra intrachavista, esta es una purguita. ¿Quiénes están peleando? ¿Pero quiénes están pasando con Rafael Ramírez? Rafael Ramírez, tengo entendido que en el sitio donde está, tienen que amarrarle en la noche, tienen que amarrarle la quijada, porque le tiembla la quijada del miedo que tiene si al pollo definitivamente le dicen, coge para tu casa. Y dale para abajo, a titazo limpio. Mira, por ejemplo, limpio. Rafael Ramírez ha dicho ayer o hoy,
soy una de es las que habló. Claro, porque estamos en la hora loca, Daniel. Estamos en la hora en la que el chavismo. No puede Estamos ser. en la hora en la que el chavismo. Tú sabes que de tanto en tanto la revolución, y aquí vuelvo, porque este es el expediente clásico del general Ochoa, ¿no? En Cuba. La revolución hace purgas, ¿no? La revolución asigna responsabilidades. Porque como la revolución. Esto es más atrás, esto es Unión Soviética. Claro, Unión Soviética, exacto. Pero a mí me gusta el caso del general Ochoa porque es latinoamericano, porque además es cubano, y entonces tiene mucho más que ver con Venezuela, la Venezuela actual. Entonces, pero es realmente, esto viene de la eliminación incluso de los rostros de los colaboradores del Partido Comunista Soviético en la época de Stalin, o sea, cuando empezaron a hacer la purga, y viene desde aquel tiempo. Pero el caso de Rafael Ramírez y de tantos otros chavistas tiene que ver con la revolución y lo que siempre pasa con la revolución. La revolución nunca sale bien en ninguna parte. ¿Por qué? Porque la revolución es un disparate. La revolución no puede conseguir objetivos materiales que sean de bienestar para el conjunto del pueblo. Nunca puede pasar, nunca ha pasado, nunca va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la revolución tiene que asignar responsabilidades, la revolución tiene que conseguir enemigos, la revolución tiene que poner gente presa, la revolución tiene que purgarse. Entonces, pasó con el pollo, pasa con Rafael Ramírez, quien hoy dice: soy una de las personas que podría derrocar a Maduro, porque soy una persona que ha denunciado a Maduro, porque he propuesto una junta de gobierno para salir de esta crisis, para volver a la Constitución. Me mantengo activo, no sé dónde, debe ser en el gimnasio que tiene en su casa ya de lujo, creo que está en Italia o no sé. Mantengo ideales y defiendo las obras de nuestro gobierno. La izquierda en América Latina debe dar un paso al frente y denunciar lo que está pasando en Venezuela, que no tiene nada que ver con el proceso bolivariano, que es un crimen contra el pueblo. Por eso es que me persiguen. Yo seguiré denunciando lo que están haciendo, etcétera, bla, 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 bla. Rafael Ramírez, que es un tipo que pasó más de 10 años pegado, construyendo el instrumento de dominación más grande en el que se ha podido convertir a una empresa del Estado en país alguno, no solo de América, sino del mundo, como es PDVSA, confeccionando como si se tratase de un sastre a medida una institución que lamentablemente todavía está en manos del Estado, que es el negocio petrolero acá, para dominar a la gente, para financiar campañas, para perseguir gente, para espiar gente, para comprar gente, para hacer lo que le diera la gana, y sale, como dirías tú, con este chorro de baba, a hablar de esta manera. Obviamente estamos, Daniel, en un momento en el que tú este poco de chavistas, tú este poco de delincuentes, porque tú los metes en una batidora y no sale nada bueno, a todos, que todos son igualitos, están pagando el plato roto de lo que significa el chavismo. Y obviamente Tarek William Saab lo que está en esto. Pero yo me deleito, yo cuando veo estas cosas, yo me divierto un montón, yo me río un montón porque yo digo, es increíble cómo se repite la película en uno y en otro país. Esto es lo de siempre, esto es lo de siempre. Estas son tú sabes que una vez, por cierto que saludo al ingeniero Ismael Solórzano que se encuentra en el chat. Saludo, Ismael, dándome datos siempre. Ahora que está Ismael, yo recuerdo una vez yo le escuché una explicación a unos geólogos posterior a la tragedia de Vargas, que yo me preocupé mucho por saber qué era lo que había pasado, si eso podía volver a pasar, por qué pasaban esas cosas a ella. Yo me obsesioné con eso. Obsesionaba en el buen sentido, porque me interesaba, y además estaba haciendo política, ¿no? Me interesaban las soluciones. Y yo recuerdo haberle escuchado a unos geólogos, unos especialistas en la cosa, decir que quienes vivían en Vargas tenían que entender que los deslaves del Ávila eran naturales, eran normales que ocurrieran, que eso siempre iba a ocurrir, que lo que había que hacer era entender que si ibas a estar viviendo allí, tenías que vivir en armonía con el Ávila, para evitar que esos deslaves te llevaran por el medio. En pocas palabras, no construyas en las márgenes de los ríos, no hagas, hay zonas donde no puedes estar, etcétera, etcétera, prepárate, todo aquello. Eso es lo normal, pues lo que hace cualquier país civilizado para planificarse su asentamiento urbano. Y recuerdo una frase, una geóloga que decía, ¿qué pasaría si los deslaves del Ávila no ocurrieran a lo largo de las eras geológicas de la región? Vargas no existiría, el litoral central no existiría. Porque lo que permite que el litoral central en su buena parte exista, esa pequeña lengüita de tierra del litoral central, son los continuos deslaves que la cordillera de la costa en la parte del Ávila
realiza de vez en cuando, ¿no? Y de cuando en vez. Y que si no existieran los deslaves, no, probablemente el Ávila sería un acantilado, no un cerro con una costa. Eso, de alguna manera, a mí me quedó ahí, porque entonces yo lo que dije, bueno, empecé a entender muchas cosas y empecé a aplicar eso a otros aspectos de Neomar. Entonces, yo creo que si no existieran los deslaves políticos como el que estamos viendo en desarrollo en este momento, sería imposible que los países evolucionaran. Yo creo que Venezuela está condenada a una evolución. Ahora, yo entiendo una evolución como que venga algo mejor, ¿no? O sea, que la cosa vaya a mejorar al final, ¿no? Porque yo creo que es imposible, o sea, que una población, que un pueblo en el sentido de lo que es un pueblo a nivel legal, ¿no? Por la población, pueda perder y borrarse por completo su pasado y desaparecer en la nada. Yo no creo que eso no sea posible, pero yo sí creo que estamos necesariamente viviendo un deslave que es inevitable. Es inevitable, un deslave social, cultural, político, económico, y estamos en medio de eso. Lo que pasa es que una cosa es decirlo, ¿verdad? Con criterio de geología política, y otra cosa es estar metido dentro del lodo con el barro a la rodilla, como Ramoncito en Cimarrona. Con el barro a la rodilla se enrollaba el pantalón para bailar. Ahí, o como Enrique Mendoza después de la... Ay, pero por favor, qué comparaciones. Vamos al corte, no te quiero ir. Vamos al corte. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en la parte final de Y así nos va. En medio de este deslave politiquero. Un deslave politiquero, Neymar. Rafael Ramírez creía que iba a ser presidente porque hizo tanto real, o sea, era imposible que con lo criminal, lo corrupto, lo saqueador que es el chavismo, este tipo no se llenara estando al frente de PDVSA. Bueno, estuvo al frente de PDVSA más de 10 años y de paso tenía entonces la dualidad de cargo de ser ministro de Energía y presidente de PDVSA al mismo tiempo. Y él de verdad se creyó que iba a ser presidente de Venezuela porque había acumulado pues todo el poder dentro de lo que en el entendido del aparato criminal chavista es la caja de los machetes, o una, porque ya yo creo que eso se ha diversificado, las fuentes de recursos, ¿no? Hay algo interesante aquí que nos dice un oyente a través de nuestro chat en YouTube. Armodio Franco nos dice: Chávez representa el arquetipo sombra del inconsciente colectivo del pueblo venezolano. Este arquetipo lo arrastramos desde Boves. El pueblo venezolano es culpable, estamos pagando un karma. Yo no creo que estemos pagando un karma. Yo creo que nosotros estamos viviendo las consecuencias de errores históricos que hemos cometido y que nos negamos a verlo. Aparte de eso, tenemos un grave problema de
Oye, que de verdad nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y bueno, esa frase de éramos felices y no lo sabíamos, es una grafía. Pero fíjate algo con Rafael Ramírez. Si la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA hubiese sido verdaderamente exitosa, Rafael Ramírez no anduviese huyendo por el mundo, sino que estaría siendo contratado por las grandes petroleras del mundo. Claro. Como pasó con Luis Justi, como pasó con Calderón Berti, como pasó con tantos otros que pasaron por el, como pasó con los 25,000 empleados de PDVSA que Rafael Ramírez votó. O sea, estamos hablando para construir la PDVSA Roja Rojita, que los trabajadores petroleros, la gente que tiene capacidad para trabajar en el área, fue absorbida por las empresas principales en el mundo, en todas partes del mundo. Están regados petroleros venezolanos. Ahora, pero Rafael Ramírez entonces está metido, yo no sé, en una gruta con los billetes, como Pablo Escobar, quemando las pacas de dólares para calentarse, para no salir a la calle, porque el señor dice ser el hombre que llevó a la PDVSA a no sé dónde y a no sé dónde más, pero no consigue trabajo en ninguna parte. ¿Por qué será Rafael Ramírez? No consigue trabajo. Porque el imperio te persigue. Es raro eso, ¿no? No, es porque obviamente como gerente del área energética, del área petrolera, no representa nada en medio de un modelo normal de desarrollo de una economía, de una compañía petrolera. Él lo que aprendió fue a manejar o a ponerle a boca de jarro los recursos que proveía la renta petrolera a Chávez para que hiciera lo que le dio la gana, que más o menos lo que le dio la gana a Chávez fue destruir un país. Entonces, digo, bueno, aquí tiene los reales para que lo destruya. Mira, para que lo destruya y después baile lambada encima del país. Vale. Si te da la gana con alpargata o como te dé la gana, aquí tienes más real para que te compres las alpargatas. Eso fue lo que hizo Rafael. Pero la lambada no se baila con la alpargata, compañero. Bueno, pero la puede bailar, pues Chávez era loco, pues Chávez bailaba cualquier cosa. Puede ser que te ponen las alpargatas. Ha aparecido un geógrafo que nos escucha, porque este programa es el público. Ajá. Aquí nos dice el geógrafo Edgardo Piñango. ¿Qué dice? Son abanicos aluviales generados por los movimientos en masa, causados por las precipitaciones excesivas, y este fenómeno en tiempos geológicos va formando toda esta corteza continental. Muy bien. ¿Qué le parece? Me parece vio que yo había estudiado el tema. Usted estudió bachiller, menos mal. Una cosa, mira, hay una cosa que nunca se me va a olvidar, hermano, que fueron los números, cuando yo leí los números el volumen de precipitaciones que hubo en Vargas cuando la vaguada del 99. Y la cosa era que normalmente eso se mide por centímetros cúbicos, ¿no? O litros por centímetro cuadrado o por metro cuadrado. Litros por metro cuadrado. Bueno, en el momento más álgido de las lluvias torrenciales que causaron la tragedia de Vargas, en Vargas llovió entre 500 y 700 litros por metro cuadrado de agua. Horrible. Claro que eso significa que era más de todo en un día. Llovió más de lo que había llovido en 3 años. Yo recuerdo eso con una frase clave cuando mi tío llegó a la casa y dijo, yo estaba pequeño todavía, bueno, tenía como 11 años, ¿no? Y dijo 10 años, y dijo, no, que no sé qué, que el paso no sé qué, o el pueblo colapsó. Yo dije, colapsó, se vino todo abajo, y ahí en adelante, pues la tragedia. Yo recuerdo era el ruido. Porque yo medía la lluvia, uno mide la lluvia por el ruido. Entonces uno dice, oye, está lloviendo. Y después uno siente que baja el volumen y dice, ya escampó. Y yo de lo que me acuerdo era que estaba lloviendo, y yo, pero sigue lloviendo. Y no escampaba, sino que llovía más duro. Y yo, pero sigue lloviendo, Dios mío. Y el ruido era para arriba, subía, eso era subía. Y uno decía, yo recuerdo que una prima mía, el día 2 de la tragedia, o sea, el primer día después de la primera noche, pues, para decir de alguna manera, estábamos asomados en el pasillo del bloque y veíamos, y mi prima decía, pero Dios mío, ¿hasta cuándo va a llover? O sea, no hay manera de que escampe. O sea, no era normal ver una lluvia como esa. Y eso, por supuesto, nos quedó, pero se nos acabó el tiempo.
Así es. Mañana volveremos en una nueva aquí me jornada dice de lucha. atención, es centímetros cúbicos por metro cuadrado. Es la forma de decir. Mañana volvemos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750